Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy llegando ya al viernes 17 de enero del año 2020. Y salud, Venezuela. Con esta exquisitez de café. Ustedes saben, amigos, que el café de Por Todos los Medios es un obsequio, es cortesía de, aquí está, Vila Café. Sencillamente exquisito. Muy bien, salimos cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario, como siempre decimos, A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados, con el espíritu erecto, siempre arriba. Muy buenos días de parte de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza en la producción ejecutiva de nuestro programa, Marilia García y Catherine Manzano al frente de la producción de Por Todos los Medios, el elemental, mi querido Jackson Vargas. Vamos a bajar aquí esto, para que no nos mortifique el sonido. Jackson Vargas está en la información y en el Master Control el gran César Arteaga. Vamos ahora con nuestra oración para que no nos desampare durante todo el fin de semana. Además, cuando ustedes tengan algún momento de mortificación, de angustia, de incertidumbre, ustedes apelen a esta oración que es tan bella, que es tan generosa, ¿verdad? Es tan abierta como la esperanza. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios. Con la gente emergente que cree en la verdad, como tú y nosotros, empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Por eso transmitimos toda nuestra programación a través de rcr.tv. ¡Sin cadenas! ¡Sin cadenas! Aquí no hay cadenas. rcr.tv en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? No, menos mal que te veo. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que no me has preguntado. Ni por cortesía, chico, que hice en Navidad. No puede ser que no te dé curiosidad saber en qué ocupé mis días de asueto navideño. O es que yo no te he dado chance de preguntarte nada. Segurito de eso, porque como tenía tanto tiempo sin verte y demasiadas cosas que contarte, bueno, te bombardeé de temas y no te he dejado hablar. Qué pena, chico. Pero por cierto, esta mañana me acordé de otro de los asuntos que quería comentarte. Después te voy a contar con lujo de detalles lo que hice en Navidad y Año Nuevo. Además de unas hallacas miniaturas, unos bollitos microscópicos que modestia aparte me quedaron, riquísimos. Tú lo viste, ¿no? Me tocó reducirles el tamaño para rendir los ingredientes y reducir los costos, pero al grano, que eso no es lo que te quiero contar ahorita. Mira, Mingo, dime algo. ¿Desde cuándo no agarras una carretera para ir al interior de Venezuela? A cualquier destino.
Incluso a las playitas de Puerto Cabello o a Tucacas. Sí. Un viajecito con tu carro, con tu camioneta que necesite más de unas 4 horas rodando. Hace tiempo que no lo haces, ¿verdad? Bueno, mi amor, te digo algo. No salgas de Caracas mientras no se resuelva el problema de la gasolina. Así como me escuchas. No, Mingo. Matador, estresante, inaudito. Parece el rally de Dakar. Exagerando y todo, te garantizo que los corredores de Dakar la tienen más fácil que nosotros. Imagínate que para ir, por ejemplo, a Apure, que hay que ir apurado porque es Apure, tienes que llevarte unos bidones cargados de gasolina porque durante el trayecto no encuentras dónde volver a cargar el tanque del carro. Así como me estás escuchando. Como si estuvieses adentrándote en la gran sabana, donde entiendo no abundan las estaciones de servicio. Es que si mi destino hubiese sido la gran sabana, en rústico y durmiendo en carpa, bueno, ok, justifico lo de los bidones de gasolina. Eso es parte del paseo y aventura. Pero llevar gasolina en pipotes si vas a Apure o para Táchira o para Carigua o para Morrocoy, insólito. Porque estamos hablando de ciudades, de lugares poblados, no de la selva virgen, inhabitada. Eso me pareció un horror, un horror. ¿Sabes lo que significa que en un país petrolero como el nuestro, para poder ir a pasar la Navidad con la familia que vive en el interior, tengas que ocupar la maleta con recipientes de combustible porque si no, te quedas a la mitad del camino? Las bombas no tenían gasolina, Mingo, no tenían gasolina. Y en las pocas que recibían las gandolas de PDVSA, las colas de los carros eran inmensas, más de 12 horas en la fila para colocar 30 litros exactos de 91. ¿No te parece un desastre? ¿No te parece una manera de probar hasta dónde somos capaces de resistir los maltratos? Y no solo eso, es que si no te llevas los bidones de gasolina desde aquí, desde Caracas, le agregas un riesgo innecesario al viaje. La inseguridad en las carreteras, Mingo, es para coger palco. Entonces, ante el dilema de trasladar gasolina inflamable, por cierto, o exponerte a un atraco por quedarte sin combustible, bueno, la decisión es más que obvia. Compras tus bidones de 25 litros en la ferretería y te lanzas a la aventura. Una aventura a la que la falta de luz, ojo, la falta de luz también le añade ese toque agreste que jamás hubieras imaginado para ciudades que no hace mucho tenían todos los atributos para ser bellas y cosmopolitas. Cambio y fuera. Está circulando. La mejor decisión depende de la mejor información. Para eso están aquí Marilia, Erika y el elemental Jackson. Y ustedes no se pierden este segmento del programa que se llama Está Circulando. Buenos días, niñitos. ¿Cómo se prepara el fin de semana? ¿Qué cuentan por allí? Vienen Buenos cargados días. de información. Hola, Mingo. Hola, Marilia, Jackson. Buenos días. Buenos días, amigos. Marilia, Erika, Mingo. Mingo, Bueno. voy a aprovechar que Jackson se puso una camisa amarilla Sí. para que Ya comencemos vienes hablando. tú con tu juego de color. Primero justicia. Ay, papá. ¿Qué pasó con primero? Ojo, es mía, no me la vendieron con esa Por oferta que hay por $15. allí. Ni Sí, estás pues, enfranelado. ni estoy enfranelado. Muy bien, $15, Jackson. $15 es Muy lo que le bien. ofrecían. Jackson, lo que pasa es que el color de tu camisa me da pie para comentar lo que ocurrió ayer, ¿no? Que según algunos portales comienza la batalla por el partido Primero Justicia. El diputado José Brito acudió al Tribunal Supremo de Justicia del régimen para introducir un recurso por medio del cual se le restablecieran sus derechos dentro del partido. Del otro lado, desde Primero Justicia lo acusan de pretender robarse la tarjeta y contribuir a un show electoral, que son estos mini partidos que comienzan a disputarse con cara a las elecciones parlamentarias que están planteadas para este año. Ajá. Bueno, vamos a tener entonces dos primeros justicias. Bueno, Puede ser. Jackson, es probable. Acuérdate que ¿Sabes estamos que en el somos país el de las país? dualidades. Este es el Exacto. año 2020 doble. Puede ser que sea dos primeros. Bueno, sí, se hablaba extraoficialmente, hay videos que circulan, entrevistas que se hacen a personas donde aparentemente habían ofrecido $15 para que se colocaran esas franelas frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, un poco para formalizar todo este acto, entre comillas, de solicitud de esta situación que se estaba viviendo con esta organización política Primero Justicia. Sin embargo, hoy estuvimos en el programa de María Alejandra, estuvo
el diputado Alfonso Marquina, y anunció que Primero Justicia da una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Allí se van a presentar pruebas o argumentos de lo que se manejó, lo que se está manejando sobre la presunta compra de diputados. Y aseveró que el diputado Brito no se excluyó, no fue expulsado, sino fue autoexpulsado. Se autoexpulsó del partido. El diputado Brito. El diputado Brito. Que decía que los pelomalos también Sí. tienen derecho de pertenecer a Primero Justicia. No, y otra de ¿Qué sus quieres con- exigencias, bueno, ¿Qué yo ¿Qué quieres me con declaraciones? eso? No sé. Bueno, lo que pasa es que Primero Justicia hay una tendencia a decir que es algo muy burgués, de la Cifrino. clase media, Sí. cifrino, un poco parecido a lo que se decía de Copey, ¿te Ok, acuerdas? ok. Esa tendencia, pero... Y los adecos eran los alpargatudos. Exactamente. Como decía Oscar Llanes. Exactamente. No, Pero es extraño que Franklin Brito, este diputado, haga estas denuncias José frente Brito. al TCJ, de José Brito, y porque él dijo en su momento que el TCJ es un burdel. Sí, cómo no. Bueno, Marilia, es que es muy fácil cambiar de opinión cuando de pronto las circunstancias económicas que haya detrás pues te impulsan a favorecer. ¿De quién o habrá no. recibido órdenes? No lo sé, Jackson, pero él decía que la directiva... Del mismo que dijo, de- siéntate. Siéntate. Bueno, la Sí, directiva, claro. El Besú. la directiva del Primero Justicia él alega que tiene que estar en el país. Entonces, Ajá. bueno, como que quiere apoderarse de la tarjeta, de la tolda, de esa tolda. Veremos qué ocurre en los próximos días. Exactamente. Y ayer hubo cadena de Maduro nuevamente, ¿no? Hubo cadena. Anunciando los beneficios del petro y todo aquello, y sigue Sí. insistiendo en todo aquello. Y los comerciantes siguen lamentando la situación que están viviendo. Muchos están prácticamente sin mercancía porque esto de suspender el biopago por la excusa del mantenimiento ha implicado que no le han retornado los bolívares, que aparentemente sí le estaba funcionando en los primeros días de cambio sobre este trámite del petro. Que fue en Eso lo diciembre cuando lo Eso lo dio. dijo Cipriana Ramos, el presidente de Consecomercio, sí le estaba funcionando, era casi que inmediato el retorno de petros por bolívares, pero parece que no aguantaron la pela, es decir, el banco venezolano Es aguantó la mucho pela, dinero, era mucho mucho dinero, mucha demanda. Y bueno, ahí están, prácticamente hay comercios que están prácticamente quebrados, ¿no? A Sin pesar em- de que Maduro dice que, bueno, fue efectiva la situación del Bueno, y petro. eso es lo que iba, Jackson, lo que dijo Maduro ayer en la cadena, que están colocando a Venezuela en la vanguardia de la criptomoneda. Estamos marcando la pauta. Estamos decía marcando Maduro. la pauta y que mes a mes va a tener una nueva incursión del petro en alguna de Y que las cosas que se le ocurran. Y que este año va a ser el mejor año en 100 años en Venezuela. Creo que es la frase que dice todos los años. Y viste que otra vez el dólar paralelo se montó en 80 y Otra pico. vez. Así Sí. lo superó Pero así. Domingo. 85 Sí. cerró ayer. ¿A qué se deberá, verdad? Esos Esos- brincos cuánticos, porque son unos brincos que de pronto Baja 10 logra bajar puntos, 10. luego sube 15. Bueno, se ha hablado en estos últimos días con este comportamiento que viene registrando quizás desde noviembre, es que el gobierno, el régimen de Maduro, aportaba euros para que se quemaran Sí, euros y eso sí. motivaba la baja, pues. Pero me imagino que en este momento ya no habrá tanto euro para aguantar. Si partimos de ese razonamiento que dicen los economistas, ¿no? Bueno, Pero te voy a atajar porque me topé con una noticia que me pareció interesante, que es que los empleados públicos están pidiendo un salario de 2.5 petros. Y la restitución de sus beneficios. Esa es una de las Ya demandas. no es que- en dólares, ya es No, en petro. están pidiendo petros, pero 2.5 petros me imagino supera, pero por muchísimo, Bueno, el, o sea, el son- porque salario supuestamente mínimo, ¿no? la página de Petro, un petro vale 4 millones. 4 millones. 2.5, entonces se están Pero- pidiendo pero casi sí. 10 millones de bolívares Casi como 10 millones. pero el salario término, mínimo. si lo utilizas, bueno, si son 2.5 petros, 2 petros a 60 dólares serían 120 dólares, un poquito más de 120 dólares sea lo que están pidiendo. Y es la misma propuesta que está haciendo la Asamblea Nacional, que el salario mínimo sea de 120 dólares. Bueno. O sea, por ahí van los tiros, no sé, de propuestas, ahora de realidades no sé. El país de propuestas. Lo que sí no es simplemente. una propuesta es que la Procuraduría Especial de Venezuela, la que está encabezada por José Ignacio Hernández, la Procuraduría del presidente interino Juan Guaidó, advirtió sobre la inconstitucionalidad de suscribir contratos petroleros con el régimen de Nicolás Maduro. Eso bien importante, con este tema de los petros y toda aquella cuestión, ahí está este tema. Inclusive, ellos dicen que todos los contratos que transfieran directa o indirectamente derechos de explotación, comercialización de hidrocarburos a empresas privadas suscritos por el régimen de Maduro serán inconstitucionales. Esta es una nota dirigida principalmente ¿a quién? A Rusia. A Sí, Rusia. directamente. Que por cierto, hablando de otro tema, la
La OEA prevé que más de 6 millones de venezolanos Sí, habrán salido salían del del país. país En este a 2020. finales de 2020, ¿no? Una cifra Eso va a superar a la de Siria. Sí. Claro. Va a que superar ya, la de que ya lo Sin habíamos guerra. mencionado, Un ya lo país que habíamos no tenemos mencionado a guerra. finales del año pasado, ya eran las estimaciones, Exacto. pero vuelve a ser noticia al día de hoy con esta estimación de que 6 millones de venezolanos se habrán ido del país. Bueno. Así La verdad es que Bueno, ¿ustedes se acuerdan del cuando era presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, el Sí. que fue expulsado del aeropuerto bajo Sí, el lo argumento que dejaron. no tenía que había intentado entrar con el pasaporte italiano. Exactamente. Bueno, ya asumió y una de sus primeras medidas fue romper relaciones con Con Venezuela Venezuela. y cerrar la embajada. Sí. Listo, se acabó. Sí. Que la persona que permanece en la embajada de Venezuela en Guatemala tiene que recoger su cachachá y venirse ya. venirse. Así es. Sí, bueno, eso Que eso es interesantísimo para todos los países que muestran su apoyo y respaldo a Juan Guaidó. ¿Por qué no cierran y mandan con su cachachá y sus macundales a los diplomáticos de Maduro en esos países? Y se rompen relaciones, Claro. por ejemplo. Eso De sería una una vez. presión internacional importante. Porque, cónchale, Maduro sigue haciendo lo que le da aquí su gana. Si recordamos, bueno, y si y- recordamos lo del Parlamento Parlamento Europeo, Europeo. el apoyo No, que recibió Juan Guaidó el día de ayer. claro, Sí. eso es importante, pero cuando estábamos haciendo referencia a esta propuesta o esta sugerencia que tú estás haciendo en relación a la embajada, recordemos lo que pasó en la embajada de Brasil. Sí, ¿Te acuerdas? claro. Ajá. Debería ser más concreto, O- Brasil, y más contundente, más contundente. en ese sentido, Claro. porque hasta fueron agredidas las personas que son designadas Sacados. embajadoras. Que iban a tomar Sí, sí. la embajada. Sí. Bueno, por y la aquí- directiva de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también convocó sesión para el martes en el Palacio Legislativo. Vamos a ver qué pasa el martes nuevamente. Que se repite la Militares, historia otra vez, exacto. militares Lo que y- vimos esta porque semana ya lo con dijo Diosdado Cabello, ¿no? Que, no que van va a ser entrar sesión completa, o sea, Sí. todos los días van a sesionar ellos ahí, desde las 10 de la mañana. desde las 10 de la Así es. mañana. Y mientras estos militares están aquí rodeando la Asamblea Nacional por toda esta cuestión, en el estado Bolívar, un grupo armado con uniformes militares tomó la localidad del Manteco. Sí. Aparentemente, bueno, el objetivo de este grupo, según era limpiar la mina. Esas son las palabras que se están manejando por las redes. Eso también lo denunciaron los habitantes del lugar. Aparentemente se tratan de sujetos identificados como miembros del ELN, Ejército de Liberación Liberación Nacional. Nacional. Esto es de Colombia, ¿no? De la guerrilla. No, por Dios. O sea, pero eso es una noticia que está ahorita en Sí. desarrollo. Está en desarrollo. Exacto. Ujú. El Foro Penal también dio ayer sus cifras. Hay 392 todavía presos políticos en el país. Esto fue lo que cerró el 2019. Y también la y de menciona lo de los pemones, ¿no? 13 Que siguen- pemones detenidos por la operación Aurora. Esto en la Gran Sabana, en el estado Bolívar. En el ámbito internacional han circulado noticias en la fuente de sucesos. Un venezolano acechó a su expareja hasta su casa en Panamá y la mató en el baño. Y está la otra que me preocupó también, que hayan el cadáver de una venezolana maniatada y con signos de tortura en Quito. Sí, Ecuador, Perú, Claro. esa Ahí están. situación de los venezolanos Sí. Dios, ¿verdad? con la delincuencia, los asesinatos a venezolanos, es delicada, Preocupa ¿no? mucho. Exacto. Sí. Preocupa mucho, eso es muy preocupante. Niñitos, nota positiva hoy, ¿no? Hay... Bueno, la nota positiva te la tengo. La Guaira fue eliminada. ¡Ay, ya! Eso no es una nota Fue positiva. eliminada. Dios mío. ¿Y el estadio? Ah, yo no sé. El estadio, Yo ¿para no cuándo? sé. ¿El Mingo, estadio para cuándo? Este era el año. Este era el año, Dios Mingo. mío. Mingo, va. ¿cuántos No, años no. sin campeonato? 34. Ya yo perdí la cuenta. Oye, perdieron en 4 juegos la serie con Seguido, Caribe. ¿no? Dios mío, y que nota Y eso que positiva. teníamos refuerzos de Magallanes, dura. que estos equipos Sí, bueno. no nos ayudaron mucho. Mira, pero Bueno, será bienvenido al club. La Guaira va a ganar cuando tenga su estadio. Bueno, La Guaira ganará cuando terminen de construir el estadio. No, No, el estadio ya está. bueno, ya está el listo. estadio supuestamente ya está el listo. estadio. Sí, está en perfectas condiciones. No, bueno, No. para softball. Bueno, Maduro pegó un jonrón. Para Hay mar- béisbol profesional no creo. Hay mar de fondo, decía Sí, Jackson allí en la Guaira. exacto. Entonces, Una ola eso pues. afectó a los tiburones, el mar Ah, de sí, fondo. está bien. Pues vente con ese cuento, pues. Se acabó la visita, niñitos. ¡Feliz fin de semana! Hasta aquí está circulando de hoy. Mucho juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos, amigos, a conversar de Produzca. Nos gusta mucho hablarles de Produzca porque ellos tienen toda una vida. Fíjense ustedes, voy a colocar acá
No sé si Katherine me ayuda para que ustedes puedan observar. Estoy hablando de protección óptica, estoy hablando de unos anteojos contra impactos y rayos ultravioleta. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en su empresa, en la industria, en la compañía? Bueno, ustedes saben que cuentan con Produzca. Ustedes pueden visitarlos directamente en www.produzca.com o visitarlos también en su Instagram, que está aumentando de seguidores, produzca.ve, ¿verdad? Bueno, fíjense, amigos, ellos tienen sede en Valencia, pero también estamos en Maracay, en Maracaibo, en Barcelona, en Puerto Ordaz. Les mandamos un gran abrazo y un saludo a todos ellos. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Y quiero hablarles de Tabo La Calda La Lagunita. La gente va mucho los fines de semana y hay algunos platos que yo no les he mencionado. Yo no sé si les he mencionado el cartocho de lomito, que también puede ser de pollo, el cartocho de pollo. Esto es riquísimo porque es en salsa de hongos y pasta a la pimienta, ajo, cebollín y parmesano, para los amantes de la carne. Pero también está la chuleta de cerdo mediterránea, que es a la parrilla con salsa de hinojo, alcaparra con croquetas de papa. Eso es un plato extraordinario, exquisito de verdad. No se lo pierdan este fin de semana. Visiten Tabo La Calda La Lagunita en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, que es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Y a quién no le gusta el chocolate? Ajá. Levante la mano a quien no le gusta el chocolate. Nadie levanta la mano. Nosotros somos chocolateros. Bueno, somos venezolanos. Tenemos el mejor chocolate del mundo porque tenemos el mejor cacao del mundo. Y esto que está aquí es chocolate hecho helado. ¿Por qué? Porque es un heladito de chocolate libre de gluten, libre de huevos, libre de lácteos, libre de azúcar, libre de remordimientos, libre de culpas. Heladería Vegan Fruit. Tú encuentras nuestros heladitos en las mejores tiendas de delicateces o los mejores supermercados. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Y hablemos de Arnamar. Y durante toda esta semana les he estado hablando del champú. Que Enrique Aristiquieta Granco se quitó su gorra y bueno, mire, ¿cómo hago yo con ese champú? Bueno, perfecto, pero es que esto es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque el champú Crisi, de la línea Crisi, la semana que viene podemos hablar de otros de los productos de la línea Crisi, le permite a usted el de miel, a base de miel, volumen y nutrición para el cabello. Y este a mí me encanta, este es el que estoy usando yo ahorita, que es el que tiene como base aceite de oliva, que eso me permite a mí, vean mi cabello, hidratación, brillo y suavidad. Prácticamente no uso peine, yo me peino así, listo el pollo, pero gracias a los productos de Arnamar, toda una vida, Arnamar Cosméticos, dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Y antes de presentar a nuestro invitado, que ya está acá en nuestros estudios, recordarles que esto es por todos los medios, con la gente como tú, la gente emergente que cree en la verdad. Y nosotros, empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Lo estamos logrando porque crece día a día la legión de amigos audio participantes. Hay que ver la cantidad de venezolanos que siguen nuestro programa fuera de Venezuela y también aquí, por supuesto. Muchísimas gracias a todos, toda nuestra programación sin cadenas a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Orlando Zamora está aquí con nosotros. Bienvenido. Orlando Zamora es licenciado en Administración y es analista financiero. Ustedes lo recuerdan porque en la última semana antes de despedirnos y dejar lo mejor del año en un compacto que hicimos el equipo de producción para ustedes en el mes que nos ausentamos desde el 13 de diciembre hasta el 13 de enero, pues Orlando estuvo con nosotros en la última semana y lo comprometimos para que viniera en esta primera semana, que está terminando hoy. Nosotros nos reintegramos a nuestro trabajo el lunes pasado, el lunes 13, para que nos brindara unas proyecciones y un panorama y una visión de lo que nos va a tocar transitar en este convulso camino que hay en materia económica en Venezuela. Hemos hablado con algunos invitados porque el tema es muy noticioso. También Erika, Marilia y Jackson lo han tocado puntualmente en el Está Circulando. Pero yo quería... Erika acaba de hacer un resumen mientras todavía no habíamos entrado al aire. Noticias que voy a leer textualmente para el análisis, además del trabajo que hace Orlando y que nos trae con relación a lo de las proyecciones económicas, pero preocupa sobremanera ese discurso de Maduro. Maduro pretende que el petro sea un ecosistema autónomo fuera de la regulación del Banco Central de Venezuela. Tú eres técnico en esta materia y tienes una trayectoria en el Banco Central de Venezuela. Pero también, Erika nos recordaba ahorita, Maduro, y esto lo dijo ayer, Maduro pondrá a prueba mensualmente el petro. Cada mes, abro comillas para que no digan, cada mes voy a ensayar algo con el petro para proteger a la familia, al trabajador, al estudiante, al empresario y seguir construyendo un poderoso ecosistema. Esto lo dijo en una reunión con su gabinete. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo lo digerimos? Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Un placer muy grande para mí estar acá. El petro es un sueño, un paraíso, parece que es infinito para imaginar, crear. Recordemos que nuestro presidente tiene ya 16 programas económicos y todos han ofrecido bonanza. Bueno, hay que comenzar a descartar que el petro sea una criptomoneda. Ya la universalidad del petro, que es que él fuese aceptado por el resto del mundo, está totalmente disipado. Entonces el petro pasa a ser un fenómeno territorial. Algo así como que hay un descubrimiento de riqueza que va a recuperar el país, las finanzas públicas. Es algo así como que el petro fueran pepitas de oro. Y entonces el petro comenzara a repartirse con un potencial extraordinario. Y a cada sector deprimido de la economía le van a asignar pepitas de oro para que comience a prosperar, ¿verdad? Entonces hay un manejo muy peligroso porque todo pareciera indicar que se va a reemplazar lentamente el rol de un Bolívar hecho pedazo. Y podemos explicar por qué se hizo pedazo. Con una concepción de un petro que es otra forma de gasto público. Entonces, este es un gobierno que todo lo ha hecho en base al gasto público. Pero la economía es sabia, la economía es profunda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el petro? El petro es un esclavo del otro fenómeno que es la dolarización, que algunos han llamado esquema bodegón, ¿no? Entonces, nuestro país tiene dos realidades, ¿no? La realidad que le ha funcionado, la única que ha funcionado, que es la dolarización. Y esta otra realidad donde el Estado pretende seguir asumiendo su hegemonía en la economía y dictar las pautas y los caminos, ¿no? Pero el petro tiene las patas muy cortas, es decir,
¿Qué ocurre con el petro? En apariencia está atado al barril de petróleo, por lo tanto sería un petro, una moneda firme, ¿no? Sólida. Y que permite, pero eso es totalmente ficción. Porque el petro es una moneda ping-pong. ¿Qué significa una moneda ping-pong? Bueno, de una mano pasa a otra mano, de otra mano. Cada mano quiere que aceleradamente sea bolívar, porque es la única manera de llegarle al dólar, que es el objetivo final de todo el mundo. Entonces, el petro va a estar derivado con lo que pase con el otro fenómeno que creó el gobierno, que es la dolarización, ¿no? Porque ¿qué ocurre con el petro? Si inmovilizamos los petros una semana, el tipo de cambio se ha disparado 10.000 bolívares más. Entonces estamos perdiendo, hay un riesgo de cambio profundo que se está dando porque va a ir a la saga. El petro es un fenómeno eminentemente criollo, local. El petro no tiene ninguna posibilidad de impacto. Pero el gobierno sí tiene mucho poder y el poder del gobierno va a ser tratar de obligar al resto de la gente que se cree un mito de una moneda capaz de darle valor a los bienes que están todos los días perdiendo por la presión inflacionaria. Entonces, el mito del gobierno es, bueno, yo sigo siendo poderoso, yo sigo gastando, yo tengo pepitas de oro, yo voy a fijar buena parte de los precios y aquí vamos a acabar con todos los desbarajustes económicos. Y acabar con Eso el es ir dólar. al margen de la realidad. Eso es ir más allá de la realidad. La realidad es lo contrario. Esto es un país que no produce y que está funcionando por la ayuda prestada de los agentes económicos que se han dolarizado, donde se han metido capitales ilegítimos, capitales de enchufado, capitales de buena gente, las conexiones con las fronteras. Tenemos una economía totalmente artificial y en manos de gente lunática. No hay un líder al frente de la economía, no hay un plan de ajustar la economía cuando lo está demandando urgentemente. Es un paciente que está en cámara intensiva de perecer y no hay la menor idea de racionalidad económica para enfrentar esta grave crisis. Y eso es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible y es el primer escenario que tendríamos, ¿no? Es decir, vamos a tener las dos Venezuelas que ya estamos viendo, la del 15-20% dolarizada. Eso sí va a seguir funcionando. El esquema bodegón ahora también es bodegón de caucho, también es bodegón de productos farmacéuticos, porque ya hay farmacias de ese estilo. Entonces vamos a tener las dos economías, que es lo más salvaje que vamos a presenciar. Una dolarización de un hospital, tú vas y tienes que operarte, son $23,000. El carro, tu mejor vehículo, no te va a alcanzar para tener los $23,000 para operarte. La única manera de que el hospital funcione a un 30% es trabajando así, y eso solo le va a garantizar salud a una pequeñísima parte de la población. El resto de la población tendrá que estar en colchones, en los hospitales públicos, una larga lista que tienen las calles y nadie atiende, ¿no? Entonces, el descalabro, las contradicciones se van a profundizar. Porque, primero, no tenemos un mercado cambiario serio, formal. La gente confunde el paralelo, que es el que está marcando los precios y seguirá siendo así, con un mercado formal. El arbitraje cambiario que se hace por las páginas de internet no podrá nunca reemplazar a un verdadero mercado cambiario sostenido en los bancos. Hoy los bancos son los grandes ausentes, los bancos han escapado de la actividad económica, no hay seriedad, no hay certidumbre, y entonces el mercado cambiario está en manos del arbitraje. El arbitraje es lo peor que puede haber, porque 4 o 5 operaciones allá arribota te llevan y el tipo de cambio arriba. Si el gobierno introduce petro, porque el petro es petro hoy, pero pasado mañana es bolívar. O el petro es ya bolívar en la medida en que la plataforma del Banco de Venezuela te responde para crearte confianza con bolívares que les traspasó el Banco Central al Banco de Venezuela. Pero no es para suplantar el bolívar. Claro, pero como el bolívar es la única manera de llegarle al dólar, porque ¿quién te va a cambiar petros en dólares? Entonces, inevitablemente, por más diezmado que esté el bolívar, es el único camino y es lo que hace la gente aceleradamente. El empresario, la farmacia que te vendió en petros, rápidamente la convierte en bolívar. Ahora, y se desespera por convertirlo en dólar. Antes de que continúes con esta explicación, al inicio de tu intervención mencionaste que podías explicar cuándo comenzó el desbarajuste del bolívar. ¿Qué pasó con el bolívar para que nos expliques en las etapas? Yo recuerdo inclusive la primera vez que yo entrevisté a Chávez en televisión, creo que fueron 2 veces, pero la primera vez él se presentó con Jorge Giordani. Y Jorge Giordani se sentó en el piso mientras yo estaba en el escritorio conversando con Chávez. Y cuando yo le toqué a Chávez el punto de la fuga de capitales, estaba empezando el gobierno de Chávez, él se molestó muchísimo y me dijo, ¿de dónde sacas tú esa información? Y entonces yo me había asesorado con Orlando Ochoa y con otros amigos economistas y le saqué y le dije. Entonces Giordani le decía, no hables de ese tema, le decía a Chávez. Porque ahí estaba empezando realmente la tragedia del Bolívar, que hoy, bueno, ha llegado a proporciones inimaginables. En ese entonces, Chávez se puso bravísimo cuando yo recuerdo clarito que yo le toqué el punto de la fuga de capitales. Sí, también dijo que era un mito que en Venezuela habían entrado 900.000 millones. Exacto. ¿Quién inventó eso? Preguntó él.
Mira, el bolívar es una cosa, y todas las monedas de todos los países, es el medio en que los gobiernos hacen y deshacen. Cuando ya los gobiernos embellecen la emisión de bolívares, es el acabose del hecho económico. Entonces, en Venezuela, ellos de un principio ignoraron, estamos hablando del año 2011, y realmente es donde viene el derrumbe. ¿Por qué el 2011? Bueno, porque se acercaban las elecciones del 2012 y el presidente tenía posibilidades serias de perder el poder. Entonces, es cuando inventan Misión Vivienda, cuando duplican el presupuesto de ese año. Allí comienzan entonces a generar en cantidades industriales bolívares sin tener todavía una crisis financiera, sin tener la caída del precio del barril petrolero de aquel entonces. Entonces, esa herramienta utilísima a la mano hizo que se crearan muchos bolívares. Entonces, pasamos varias etapas de creación de bolívares, pero como había una entrada muy grande en divisas petroleras, amortiguaba, compensaba y no destruían como ahora sí se está produciendo. ¿Qué ha pasado con esta gestión? Bueno, vamos a hablar nada más de este año 2019. Okay. Entre enero del año 2019 y enero ahorita del 2020, el gobierno generó más de 45 billones de bolívares. Vamos a hacer un poquito de historia y explicarlo. En noviembre apenas habían en la calle 900.000 millones de bolívares. ¿En cómo lo contamos? Sumamos billetes, sumamos depósitos en bancos y sumamos los gigantescos y estrambóticos depósitos en Banco Central, que es el deleznable mecanismo del encaje. La gente cree que el encaje es el 57%. No, el encaje efectivo, cuando sumamos los dos encajes, el ordinario y el que se produce cada semana por nuevos depósitos, el encaje va ahogando a la banca en un 57, en un 60, en un 65 y más por ciento. Wow. Es decir, que los bancos tienen solo capacidad para funcionar como banco, para prestar, para las plataformas, 35 bolívares. Esa ha sido la acabose y marginó la banca. La banca no está funcionando, la banca no se metió en el mercado cambiario, la que le podía dar seriedad al mercado cambiario. Entonces, el gobierno, caída el ingreso fiscal, caída el ingreso petrolero, comenzó a producir bolívares. Yo sé que yo cuando vuelvo y lo repito, solamente entre enero y enero se produjeron 45 billones, 12-0. La gente no lo entiende. No, claro. Pero voy a dar un ejemplo sencillo, lo digo, lo insistiré diciendo. Ajá. Si agarramos billetes de 100 bolívares y que miden 15 centímetros, en un metro hay 15 y medio, etcétera. Nosotros con 250.000 millones de bolívares en billetes de 100 cubrimos la distancia de la Tierra a la Luna. Lo voy a volver a repetir. Agarremos billeticos de 15 centímetros, coloquémoslo uno detrás de otro y con 250.000 millones de millones cubrimos una vez la distancia de la Luna. Estos locos irresponsables en un año reprodujeron 45 billones, es decir, 180 veces la distancia entre la Tierra y la Luna en billetes de 100. Digitalizados totalmente, porque ya el billete impreso no existe. Entonces, tú destruiste descomunalmente la economía venezolana con esa emisión terrible de bolívares. La viveza del gobierno fue que en vez de hacerlo los bancos por los préstamos, eliminó los préstamos, entonces el gobierno lo hizo en forma directa él. Y apresó a la banca para que no siguiese creciendo esa cantidad de dinero. Entonces, el gobierno estaba en una situación totalmente desesperada hace 6 meses. Y hace 6 meses legitiman lo que se les ocurrió a los bodegones hace año y medio. A los bodegones se les ocurrió vender los productos más demandados, que fueran en dólares, y se atrevieron a poner con un papel el valor en dólares. Esto lo siguió el resto de la economía en 5 meses y fue este relativo éxito que hay. Existe. Por eso hay un dólar bodegón. Y ese dólar bodegón, y hay un dólar bodegón, hay claro. un dólar exacto. Entonces, ese dólar es realmente la piedra en el zapato del gobierno. Pero es el marcador. El petro va a ser el marcador. Es irresponsable la forma en que se hace el precio, porque vuelvo y repito, es un precio de arbitraje, de transacciones, que se derrumba o crece cuando se emite en petro. Porque detrás del petro está el bolívar, es inevitable en algún momento de la cadena. Porque el Banco Central tiene que pagar al final los petros. A lo mejor es distante el proceso, por eso es ping-pong. Petro, bolívar, petro, hasta que se agote allí y alguien demande cantidades grandes de bolívar y el Banco Central tendrá que pagar y comprar petro en algún momento. Pero entonces el petro es el dólar negro. Petro es un disfraz. Pero como criptomoneda. Pero no es una moneda virtual. No es criptomoneda. Es una moneda virtual. Porque no es universal, no es aceptado, no tiene valor implícito. No tiene valor. Nadie cree en su valor, porque es falso de entonces que sea el barril. No existe y desapareció es virtual. como criptomoneda. Ahora es un fenómeno nacional
Es un fenómeno territorial de embuste, de mentira, donde el gasto público sectorial va a ser canalizado por ahí, donde la banca pública va a funcionar por ahí, donde los salarios van a funcionar por ahí. Entonces tú estás creando una economía ficticia de pepitas de oro. Es decir, como si alguien tuviera pepitas de oro y alimentara una economía artificial. La economía se derrumba, la economía no es productiva, pero ¿qué nos permite comer y vivir? El problema del bodegón, del esquema. Es un esquema ya. Es un esquema donde el Estado sacrificó durante meses el ingreso fiscal, bajó los aranceles a los importadores, las aduanas, pero ahorita el gobierno quiere hacer una reforma fiscal para recuperar lo que ha perdido en ingresos. Entonces viene la contraofensiva de un gobierno que no tiene recursos de ninguna forma. La única manera es aumentar los sistemas impositivos, centralizar los sistemas impositivos, usar la banca pública a la saciedad para lo que sea. Vienen los bancos públicos a través del agro para levantar a Agropatria a través del Petro. El lunes Bolipuerto va a comenzar a cobrar las entradas. Imagínense estos organismos con Petros que hacen. Entonces tenemos organismos que no tienen cómo conseguir dólares. Una CanTV que debiera de vivir de dólares, porque en ese mundo es de dólares. La CanTV no genera un solo dólar. No tiene servicios hacia el resto del mundo. ¿Quién va a financiar la CanTV para que mejoren las redes de internet y las comunicaciones? Sí, lo que va a ofrecer es Petros como pago para las demandas de los equipos y los servicios que requiere para levantar la empresa, ¿no? Entonces pasa a ser una moneda virtual, pero no existe. Y también es de alguna una ficción manera, tanto a que Erika, el poder del Estado permite alimentarla, pero eso tiene patas cortas. El gobierno va a hacer esfuerzo y lo puede hacer. Pero no hay una estrategia allí como mecanismo de control. Sí. No hay. Lo sigue siendo. Si todo eso va a través del carnet de la patria y nos explican de buena fuente del régimen que van a colocar en los teléfonos inteligentes una aplicación para que tú puedas. Ya ha habido globos de ensayo en y Katia, la gente para compró no ir muy con lejos, el Petro. de gente que compró este fin de semana pasado con el Petro y vendieron con el Petro y compraron la harina pan al 50% y el Banco de de como está en Venezuela todo lado. tiene los aparatitos para el Ya biopago. listo. Entonces la banca privada ante Están esta situación en la plataforma tiene. Petro. Sí, pero es el control de la burocracia, no es el control de la economía. El control de la economía anarquizada, como la estamos explicando, se está llevando por las otras vías de la dolarización. Entonces ya el gobierno perdió control de ese fenómeno de dolarización y se están legitimando capitales en cantidades enormes. Enchufados están regresando capitales. Pero eso ni va a agregar más valor, ni va a levantar el aparato económico, ni va a financiar a nadie. Ni va a dolarizar totalmente la economía, porque, por ejemplo, un chofer de camioneta que abundan en todas las ciudades de Venezuela, ¿cómo cobra un dólar un chofer que gana mucho en bolívares? ¿Cómo cobra un dólar? ¿Cómo un maestro cobra un dólar? ¿Cómo un funcionario público que no esté vinculado a procesos administrativos de corrupción, como aduana, pasaporte, puede cobrar un dólar? ¿Cómo los pensionados pueden cobrar un dólar? Descartado el ingreso en dólares, pero de hecho, de facto, ¿cómo paga el gobierno todas las quincenas dólares a 7 millones de venezolanos? 4 de pensionados y 3 de empleados públicos. ¿De dónde va a sacar los dólares? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que el sacrificio de todo este desastre lo tienen las personas que trabajamos en bolívares, que cada día perdemos más posibilidades. Claro. No tenemos posibilidad de compensar la pérdida de valor de nuestras vidas en pérdidas de calidad de vida. Entonces estamos en el peor de los mundos. Va a haber un mundo, ¿Eso atornilla a Maduro o ese mecanismo del de control social, como tú lo mencionas, en Ajá. términos de amarrar, imagínate si a los pensionados se les obliga a trabajar con Petro. Y Claro, es que es imposible así. que lo haga. Sí. Entonces ahí va a tener un control, pero también va a crear contradicciones terribles. Va a haber una parte de la sociedad venezolana sacudida por esta manera tan difícil de vivir, de no vivir, mejor dicho. Y entonces las contradicciones van a aflorar y ya las estamos viendo. Esa es la situación que está a la vista. Tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad, muchachos de Máster? Tenemos que hacer un breve paréntesis. Qué buena esta conversación, qué esclarecedor, como siempre, Orlando Zamora. Nos queda pendiente las proyecciones de lo que viene este año, además de que ya los ha asomado con respecto a lo que trabaja Maduro y su combo con respecto a lo de el Petro. Pero vamos a Máster, identificamos y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Quiero recordarles en publicidad que nos complace sobremanera hablarles todos los días de Distasi Motors, porque hablar de Honda en Venezuela es hablar de Distasi Motors.
Y hay algo fabuloso que les ha funcionado maravillosamente a nuestros amigos de Distasi, que es el departamento de venta de carros usados. Les decía a principios de esta semana que está por llegar un lote grande de carros en perfecto estado, carros usados, que usted se pone de acuerdo con ellos de cómo ponerse en uno de esos carros, camionetas y carros de distintas marcas, además no solamente Honda. Llámelos al 0212-285-7779 www.distasi-honda.com.ve. Cuando usted entra, cuando usted llega a la pastelería del Corso y hace... ¡Ah! ¿Qué es esto tan rico que huele? ¡Qué rico huele! Bueno, está entrando a la pastelería italiana por excelencia. Entonces, el trabajo del hojaldre, por citar algo, que hacen los maestros pasteleros de Del Corso. Venga a desayunar. Es probable que se encuentre con el embajador de Italia el mañana sábado o el domingo, que es consecuente con la pastelería del Corso. Y usted decide qué va a llevar y va a desayunar riquísimo. Va a compartir un café y, bueno, le puedo recomendar un croissant, por ejemplo, de relleno con queso crema y pavo. O si lo quiere con guayaba y queso crema. ¡Uy, qué rico! Pastelería del Corso. Y si va a encargar, 941-1971. Muy bien, hablemos de Dilab Biodiagnóstica, que insisto, como se los he dicho durante toda esta semana, es el laboratorio clínico más económico que existe en Venezuela. Y yo quiero que lo compruebe. Va a llamar y va a preguntar sin ningún compromiso cuánto cuesta una prueba de marcador tumoral, por ejemplo, o de lupus, o cuánto cuesta hemocultivos, o un cultivo de secreciones, o un perfil cardiológico, o un simple perfil 20, o un perfil preoperatorio. Pero constate, no solamente me haga caso a mí, sino constate, llámelos 0212-945-5788. Eso es precisión y confianza en laboratorio clínico. Nos gusta mucho hablarles de Serovka. ¿Por qué? Porque Serovka protege vidas. ¿Y por qué protege vidas? Bueno, porque es una empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. ¿Cómo trabajan ellos? A través de un muy calificado equipo de profesionales y ofrecen la solución integral en materia de seguridad radiológica. Llámelos al 0212-310-7410 www.serovka.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, amigos, vamos a la parte final con Orlando Zamora y para que no se queden cabos sueltos, Erika tiene 2 o 3 planteamientos represados allí, además de que tenemos a Orlando comprometido para que nos brinde el análisis de la proyección de lo de este año. Son muy pocos minutos, Es pero verdad. mi pregunta un poco va orientada a que si Maduro crea o insiste en el petro como una moneda para vencer la hiperinflación y esta aplicación del petro a la fuerza, esta imposición de que el petro sea la moneda que circule, ¿va a vencer la hiperinflación que él quiere vencer? Todo lo contrario, la va a alimentar, porque el petro tiene muchas posibilidades para el engaño. Una, por ejemplo, lo vivimos en diciembre, fue una ilusión monetaria, la gente corría a las farmacias con petro. Bueno, eso duró, funcionó. Ahí se tiene que haber creado bolívares, porque el Banco de Venezuela no tiene bolívares, tuvo que
haber solicitado la ayuda, el apoyo para poder hacer que funcionara, entre comillas, excelentemente. Luego paralizan el sistema por una semana. Pero en definitiva, ¿qué es? Esto es gasto público. Esto es gasto inclusive de deuda pública, porque el Banco Central se comprometió hace 2 años a pagar todos los petros en la fase final del petro, si alguien no sacaba bolívares. Por ahora sí están sacando bolívares a alguien que le interese pagar impuestos. Pero en definitiva es creación de un medio de pago, es creación de posibilidades de pagar, no respaldada por producción interna, por agregación de valor. Posiblemente todo lo que esté pasando con el petro, hasta ahora la economía, las cifras económicas lo están registrando tímidamente. Sus grandes operaciones no pasan por balanza de pago, son movimientos de capitales no precisados. Banco Central no sabe cuánto se mueven en economía porque no pasa por el mercado formal bancario, porque no existe este mercado. Eso va a tener una incidencia terrible. Esta economía va a seguir así, enloquecida, anárquica, pero va a ser el relativo éxito de una parte de los venezolanos. El resto va a ser las limitaciones de restricción y los precios van a seguir subiendo. No hay forma de pararlo. El gobierno no tiene una sola idea para parar la subida de los precios. Y los precios simplemente suben y suben y suben porque cada día hay más capacidad de comprar. O bien porque ingresan dólares, o bien porque ingresan petro, o bien porque el gobierno tiene un gasto improductivo, irresponsable. Entonces, estás creando mecanismo de compra y los precios no los va a parar nadie. ¿Y por qué esta taquicardia última que está presentando el dólar, vale? Que se porque va es para frágil, 72 y se empuja por 85 y al día siguiente baja otra vez. Es arbitraje porque unas pocas operaciones miden precio. Cuando hay estas creaciones de petro o de bolívares sube y después no es sostenible porque los niveles de demanda tienen un punto de equilibrio muy bajo para adquirir dólares. ¿Qué quiero decir? Que una gran parte de venezolanos que necesitamos dólares, pero nuestra capacidad está muy por debajo de acceder a él eficientemente. Entonces, hay una demanda incontenida, pero sin capacidad de acceder al dólar. Bien porque no tiene medios de pago, bien por las restricciones de liquidez, o bien porque no tiene cómo hacerlo. Aquellos que sí están trayendo medios de pago dolarizados totalmente son los que están haciendo levantar zonas como, por ejemplo, la Trinidad, una zona muerta de carro. Entonces, en estos días hace 3 días, van a hacer un rascacielos. Entonces, hay una legitimación que el gobierno estimula, no pregunta de dónde provienen esos capitales, no le interesa preguntar, está tratando de estimular ese tipo de inversión. Entonces, la economía va a crecer y va a tener alguna vez un impacto en las cifras nacionales. Y la gente pero la balanza de pago seguirá siendo negativa. La gente factura en dólares. La gente factura y deja de pagar impuestos porque omite la facturación en dólares. Entonces, las facturaciones se hacen en bolívar, a lo mejor hay un registro de que... Claro, pero entonces como tú vas, esté el dólar en el día. Tú vas a una farmacia y la cola más larga en la farmacia es lo que pagan con dólares. La cola en bolívares no existe. Y la otra cola de medio digitalizado está aparte y es mucho menor. Entonces, esta economía enloquecida, anarquizada, se va a profundizar, sin lugar a dudas. Y con ella, las contradicciones de pobreza. Ya no hablemos de pérdida del salario. El salario no existe. No existe. No hay salario. La gente se está compensando por vender lo que sea, arreglándose por cualquier mecanismo irregular. Entonces, ¿qué tenemos? Una economía que aparentemente avanza porque hay unos flujos de capitales extraños, pero una economía que no agrega valor, una economía que empobrece y donde cada día vamos a ver más las contradicciones de este tipo. Y súmale que hay una PDVSA que está completamente sin ninguna mermada, posibilidad, pues, ¿no? diezmada, viviendo con respiración artificial, definitivamente, y todo el sector público está viviendo con respiración artificial. La banca pública, ¿cómo va a trabajar con Petro? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué ahorro? Nada. Estamos inventando una economía donde no se puede inventar. Un rey Midas que tiene pepitas de oro, que va a alimentar y prometer paraísos. Eso no, nada de eso existe. ¿Y el bolívar va a desaparecer entonces? El bolívar no puede desaparecer. O lo vamos a devaluar. No puede desaparecer, lo vamos a quitar cero, pero lo van a minimizar, tratando de estabilizar precios denominados en petro. Eso es imposible, eso es una aberración, eso es estar lejos de la realidad, pues, totalmente, ¿no? Se nos agotó el tiempo, ¿vale? Y nos quedó 2020, las Y perspectivas. en 2020, ¿cómo que? Va a ser esto, mira, vas a tener una economía en apariencia, el modelo bodegón va a seguir funcionando, el gobierno no se puede desprender y va a ser víctima del modelo bodegón. Vamos a seguir viendo modelo dólares. bodegón seguirá marcando precios, modelo bodegón seguirá creando incertidumbre y el gobierno no podrá hacer nada. Esto es un gobierno desorganizado, sin plan económico, sin perspectivas de nada. Ahora quiere hacer una reforma fiscal urgente que va a golpear al debilitado aparato productivo, que no puede competir con el esquema bodegón. ¿Cómo produce
puso un empresario venezolano con las condiciones actuales y en ventaja con lo importado. Entonces, es que el gobierno tapa por aquí, tapa por allá y se le siguen apareciendo. ¿Y qué futuro le ves a la banca privada? No, la banca privada está de vacaciones. vacaciones. La banca privada no existe, está de vacaciones. Aquí no hay crédito, aquí no hay funcionamiento bancario, aquí hay cada vez más cierre de agencias bancarias, se minimiza. Pero como son sabios, no va a llegar la sangre al río. No van a quebrar porque son sabios. Han sabido protegerse, han sabido manejar sus costos y simplemente se alejan. Y eso es lo que está destruyendo la economía. No tenemos un mercado cambiario serio. No lo vamos a tener. Vamos a tener esta locura del sub y baja de la locura porque es en base al resto de la economía anarquizada. Pues. Terrible. Wow. Un placer y siempre a la orden. Espero que regreses pronto, Orlando. Muchísimas gracias. Y amigos, ustedes recuerden, feliz fin de semana, por supuesto. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Será hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.